Les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Qué gusto poder estar aquí reunidos todos en armonía, alabando el dulce y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién vive, amados? A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer, amados hermanos, en el libro de Gálatas. Y vamos a buscar el capítulo 6 y vamos a leer solamente el versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Vamos a tener la meditación en esta mañana y pidiéndole a Dios, amados hermanos, que sea Él tomando el control en esta hora, que sea Él, amados, enviando su Santo Espíritu para que nosotros podamos entender su palabra, amados. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Pero antes que nada más, yo quiero tener una palabra de oración para que Dios tome el control en esta hora, porque lo que vamos a tratar es muy importante, amados. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque el enemigo se levantó el día de hoy. Y cuando el enemigo se levanta, es porque algo bueno Dios tiene preparado para usted. Así que, amados, pendiente a lo que vamos a tratar en esta hora. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Antes tengamos una palabra de oración. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Padre de la Gloria, por darnos la dicha de poder estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Padre bendito, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Vamos a leer tu palabra, Padre bendito. Háblanos a cada uno de nosotros. No permita, Señor, que en este mensaje se refleje mi idea, mis pensamientos, Padre bendito, sino que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Envía tu Santo Espíritu que tome el control en esta hora, Padre. Todo espíritu de distracción, échalo fuera. Todo cansancio, Padre bendito, échalo fuera, y que podamos estar atentos, presto para escuchar tu palabra. Gracias te doy por todo. Estos favores te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: gloria a Dios. Libro de Gálatas. Gloria a Dios. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8, dice lo siguiente: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a leerlo otra vez. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Amados, hay un principio muy importante, que no podemos esperar resultados diferentes realizando las mismas acciones. Es decir, que si queremos que este año sea diferente, no podemos hacer las mismas acciones que hicimos el año anterior. Amén. Si queremos que este año nos vaya mejor, que las cosas cambien, entonces tenemos que hacer acciones distintas. Por eso, amados, el mensaje que tuvo la pastora Esther el domingo anterior, hablando sobre prioridades, es uno de los mejores temas los cuales nosotros podemos empezar el año. Amén. La pastora Esther hablaba que debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y yo, bajo ese mismo tenor, yo quiero hablar, amados hermanos, sobre dónde usted y yo vamos a sembrar. Amén, amados. ¿Dónde vamos a sembrar? Este año 2025, ¿dónde vamos a sembrar? ¿O vamos a sembrar en la carne o vamos a sembrar en el Espíritu? Así que pregúntale a tu hermano que está al lado: ¿dónde vas a sembrar? Pregúntele. Entonces, amados, es importante establecer esta prioridad, porque dependiendo de dónde sembremos, así vamos a obtener el resultado. El apóstol Pablo inicia diciendo: porque el que siembra, amados, sembrar es una acción propia de cada individuo. Es decir, usted y yo no elegimos sembrar, no vamos a elegir si vamos a sembrar.
Esa es una acción que la vamos a realizar sí o sí. Lo que nosotros vamos a decidir es dónde yo voy a sembrar. ¿O voy a sembrar en la carne o voy a sembrar en el espíritu? Repito, el sembrar es una acción propia de cada individuo. Yo no voy a elegir si voy a sembrar, porque de que vamos a sembrar, vamos a sembrar. Lo que yo voy a decidir es si voy a sembrar en la carne o voy a sembrar en el espíritu. Amén, amados hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. Y hay una ley muy importante. Lo que usted siembra, cosecha. Por eso que hay que tener cuidado dónde voy a sembrar y qué voy a sembrar. Porque lo que yo siembro, eso yo voy a cosechar. Si yo siembro maldad, ¿qué voy a cosechar? Si yo siembro envidia, ¿qué voy a cosechar? Si yo siembro odio, ¿qué voy a cosechar? Pero si yo siembro amor, ¿qué voy a cosechar? Entonces hay que tener mucho cuidado dónde vamos a sembrar y qué vamos a sembrar. Amados, ¿qué es sembrar? La palabra sembrar significa esparcir semilla. Y yo quiero, amados, que aquí prestemos mucha atención. Sembrar significa esparcir semilla, pero esa acción no es tan simple como parece. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a sembrar, eso demanda tiempo. Amén. Imaginémonos que vamos a sembrar maíz. Entonces yo para sembrar maíz yo tengo que dedicar ¿qué cosa? Tiempo. Porque yo tengo que comenzar a hacer agujeritos, poner los maicitos, tapar y así todo el terreno. O sea que eso demanda tiempo. ¿Qué demanda sembrar? Esfuerzo. No es fácil sembrar, amados hermanos. Usted necesita fuerza, esfuerzo para poder sembrar. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Qué más implica sembrar? Enfoque. ¿Por qué? Porque si yo siembro mi maíz, yo tengo que estar pendiente a mi maíz. O sea, yo tengo que estar analizando cómo va sembrando, analizando que nadie venga a quitarme la semilla. O sea, mi enfoque va a estar en lo que yo estoy sembrando. Es decir, amados, que cuando el apóstol Pablo nos habla de sembrar, se está refiriendo que donde yo voy a sembrar, yo voy a dedicar mi tiempo, yo voy a dedicar mi esfuerzo y yo voy a dedicar mi enfoque. Amén, amados hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, ahora sí, ya entendiendo qué es sembrar, vamos a ver qué es sembrar para su carne. ¿Quieren saberlo? Los que dijeron amén. Sembrar para la carne, amados hermanos, es lo siguiente. Cuando la palabra de Dios menciona carne, se está refiriendo a dos cosas. La primera, cuando habla de carne, se puede estar refiriendo a una persona, a este cuerpo. Por ejemplo, el verbo se hizo carne. Es decir, que el verbo antes no tenía un cuerpo, pero ahora tuvo ¿qué? Un cuerpo. O sea, una persona. Cuando la palabra de Dios dice, toda carne verá la salvación de Dios, es que toda persona va a ver la salvación de Dios. Amén. Pero también cuando la palabra de Dios menciona carne, se está refiriendo a los deseos pecaminosos de la carne. ¿Sí? Para que entendamos mejor, amados hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, nosotros somos carne, tenemos un cuerpo, ¿verdad? Pero no militamos según la carne, es decir, no andamos según los deseos pecaminosos de la carne. Este cuerpo tiene deseos pecaminosos. ¿Estamos claros hasta ahí, amados hermanos? ¿Por qué yo enfatizo deseos pecaminosos de la carne? Porque hay deseos de la carne que no son pecaminosos. Por ejemplo, el aseo personal, ¿verdad? Cuando usted se baña, ¿usted qué baña? ¿La carne o el espíritu? La carne, ¿verdad? Eso no es un deseo pecaminoso. Para que no digan, no, el pastor habló de la carne y yo no voy a sembrar la carne, así que no me voy a bañar. No. O sea, el asearse, el bañarse, el recortarse, el peinarse, esos no son deseos pecaminosos de la carne. Amén, amados hermanos. ¿Estamos claros hasta allí?
Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, porque el que siembra para su carne, está hablando de los deseos pecaminosos que tiene nuestra carne. Entonces, amados hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, porque el que siembra para la carne, él está diciendo que estas personas van a dedicar ¿qué? Su tiempo, van a dedicar su esfuerzo y su enfoque estará en satisfacer los deseos pecaminosos de la carne. Eso es sembrar para la carne. Cuando yo dedico mi tiempo, cuando yo dedico mi esfuerzo, cuando mi enfoque está en satisfacer esos deseos pecaminosos de la carne. Amén, amados hermanos. Ahí yo estoy sembrando para mi carne. ¿Cuáles son esos deseos pecaminosos? Acompáñenme a Gálatas mismo, capítulo 5, del versículo 19 al 21. Póngale cuidado a esta lista. Gálatas 5, versículo 19 al 21, dice lo siguiente: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ahí está la una, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí están lo que son los deseos pecaminosos de la carne. Y dice, cosas semejantes a esta. Es decir, que si hay algo que no está en la lista, pero se asemeja a algo que está en la lista, eso es un deseo pecaminoso de la carne. Entonces, amados hermanos, yo tengo que analizarme si yo estoy dedicando mi tiempo, mi esfuerzo, mi enfoque a satisfacer alguno de estos deseos de la carne. Yo estoy sembrando para mi carne. Amén, amados hermanos. Amén, amados. Por eso es muy importante elegir este año dónde vamos a sembrar. ¿Para la carne o para el espíritu? Amén, amados hermanos. Ahora, ¿cómo yo sé que Pablo, cuando menciona aquí el que siembra para la carne, se está refiriendo a los deseos pecaminosos? ¿Cómo yo sé que se está refiriendo a los deseos pecaminosos? Por la ley que implica sembrar. Lo que uno siembra, cosecha. Entonces Pablo está diciendo que la cosecha que me arroja sembrar para la carne, ¿qué es? Si yo siembro para la carne, ¿qué voy a cosechar? Ahí en el versículo está, no voy a continuar hasta que no me respondan. Corrupción. El resultado, la cosecha, me está indicando que cuando Pablo habla de sembrar para su carne, se está refiriendo a los deseos pecaminosos. Yo voy a cegar corrupción. Amén, amados hermanos. ¿Qué significa la palabra corrupción? Si nos vamos al texto original donde se escribió esta palabra en el griego, corrupción significa arruinar, arruinarse o ruina. Mira qué elegante. O sea que cuando yo siembro para mi carne, yo voy a cosechar ruina. Se lo pongo más elegante. Romanos 8:6. Porque el que se ocupa de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la palabra de Dios. Cuando habla de ocuparse, cuando yo me ocupo en algo, es que yo le estoy dedicando mi tiempo, yo le estoy dedicando mi esfuerzo y yo le estoy dedicando mi enfoque. Entonces, cuando yo siembro para mi carne, ¿qué voy a cosechar? Corrupción. ¿Qué es corrupción? Ruina. ¿Qué es ruina? Muerte. Amén, amados. Amén. Por eso dile que está al lado tuyo, cuidado donde vas a sembrar. Díselo, cuidado donde vas a sembrar. Ahora, amados, ¿qué es sembrar para el espíritu?
Sembrar para el espíritu es todo lo contrario a sembrar para la carne. Ahí ya podemos terminar el mensaje. Sembrar para el espíritu es todo lo contrario a sembrar para la carne. ¿Amén? Cuando la palabra de Dios o el apóstol Pablo dice, pero el que siembra para el espíritu, miren cómo inicia la palabra espíritu. ¿Está con E minúscula o con E mayúscula? Está con E mayúscula. ¿Qué representa espíritu con E mayúscula? El Espíritu Santo. Amén. Cuando usted vea la palabra espíritu con E mayúscula, se está refiriendo a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Cuando usted vea espíritu con E minúscula, se está refiriendo al espíritu del hombre, al espíritu que tiene el hombre y la mujer, a ese soplo que Dios puso en nosotros para tener vida. Entonces aquí está hablando del Espíritu Santo. ¿Qué representa el Espíritu Santo? Todo lo de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo me dice, el que siembra para el Espíritu, se está diciendo es que yo tengo que enfocar mi tiempo, mi esfuerzo, mi enfoque, ¿dónde? En Dios. Eso es sembrar para el Espíritu. ¿Qué es sembrar para el Espíritu? Cuando yo, amados hermanos, me involucro al servicio de la iglesia. Ya va el pastor Abel a hablar de eso. Eso es sembrar para el Espíritu. Cuando yo estoy enfocado al servicio de Dios, eso es sembrar para el Espíritu. Cuando yo quiero, anhelo, servir, trabajar para la obra de Jesucristo, eso es sembrar para el Espíritu. Cuando yo leo la palabra de Dios habitualmente, eso es sembrar para el Espíritu. Cuando yo ayuno, eso es sembrar para el Espíritu. Cuando yo oro, eso es sembrar para el Espíritu. Cuando yo vengo a la iglesia a alabar a Dios, eso es sembrar para el Espíritu. Amén, amados hermanos. Entonces, cuando yo voy a sembrar para el Espíritu, yo le estoy diciendo a Dios, mira, Dios, yo te voy a dedicar mi tiempo, yo te voy a dedicar mi esfuerzo, mis fuerzas van a ser para servirte y mi enfoque estará en ti. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Amén, amados. ¿Cuál es la ley de sembrar? Cosechar. O sea, ¿qué pasa si yo siembro para el Espíritu? ¿Qué voy a cosechar? Vida eterna. Amén. O sea, si yo siembro para el Espíritu, voy a cosechar vida eterna. ¿Y qué más queremos que vida? ¿Qué más queremos que la vida, amados hermanos? Si no, pregúntale a un muerto, ¿qué usted quiere? Vida. Amén, amados hermanos. Y no solamente dice vida, hay una palabra que le acompaña. ¿Cuál es esa palabra? Eterna, amados hermanos. O sea, que no está hablando de esta vida temporal, sino que está hablando de la vida después de la muerte. Porque hay vida después de la muerte. Entonces, amados, cuando yo siembro para el Espíritu, yo estoy garantizando mi salvación. Yo voy a tener esa vida eterna. Amén, amados hermanos. Libro de Gálatas, que viva Cristo. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 24 y 25. Mira lo que dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra andar por el Espíritu significa sembrar en el Espíritu. O sea, amados hermanos, que si nosotros decimos ser cristianos, eso significa que nuestra carne ya fue crucificada, que nuestra carne ya murió. Ah, pero si mi carne todavía está vivita, eso quiere decir, amados hermanos, que yo tengo que analizar. Algo está pasando. Amén, amados hermanos. Entonces tenemos dos terrenos, la carne, el espíritu. De que vamos a sembrar, pero está en nuestra elección si vamos a sembrar en la carne o vamos a sembrar en el espíritu. Amén. Amados, ¿por qué será que nos cuesta tanto sembrar para el espíritu? ¿Por qué será que nos cuesta tanto comprometernos para Dios? ¿Por qué será que nos cuesta tanto entregarnos al servicio de Cristo?
Qué buena pregunta, ¿verdad? Esa pregunta la responde el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Y es más, se lo voy a dejar a usted que lo lea. El que lo lee primero, el que lo encuentra primero lo lee. Juan 4, 24. Da la respuesta a dicha pregunta. A ver. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén, gloria a Dios. Ahí está la respuesta, amado. ¿Dios qué es? Dios es espíritu. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos nosotros? Somos carne. Por eso a nosotros nos cuesta tanto sembrar para Dios, porque somos carne y Dios es espíritu. Es decir, que yo en carne no puedo buscar a Dios. Por eso, amados hermanos, es importante el Espíritu Santo. Por eso Dios dejó al Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a buscar a Dios. Amén, amados. Mateo 26, 41, cuando los discípulos estaban durmiéndose mientras Jesús oraba, Jesús les dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne no quiere buscar a Dios. Si usted se mira la cara, ahorita tienen cara de cansados y todo eso, pero yo entiendo que es la carne que no quiere escuchar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la carne es débil. No podemos, amados hermanos, buscarlo a Dios en la carne. Por eso nos cuesta tanto. Y si mi carne está muy vivita, mi carne me domina. Amén, amados. ¿Quién vive? A su nombre. Y amados, y en este 2025 usted va a tener una lucha. ¿Cuál es esa lucha? Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y esa lucha usted va a tener en este 2025. Su carne va a querer sembrar para la carne, pero el espíritu va a querer sembrar para el espíritu. ¿Quién decide? Usted y yo. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿O a la carne o al espíritu? Ah, pero si yo obedezco a la carne, de la carne yo voy a cegar corrupción, ruina, muerte. Ah, pero si siembro para el espíritu, del espíritu voy a cegar vida eterna. Amén, amados. Por eso es importante cómo usted va a decidir este 2025, cómo usted lo va a iniciar, o sembrando para la carne o sembrando para el espíritu. Recuerde, lo que usted siembra, cosecha. ¿Amén? Yo le voy a hacer una pregunta. Este es un terreno y el de acá otro terreno. Este terreno de aquí es malo. Al terreno, no le estoy diciendo mal a ustedes, al terreno. Yo quiero sembrar, más bien yo voy a sembrar, pero a mí me dicen, mira, este terreno es malo. Si tú siembras aquí, este terreno no te va a producir. Las plantas se van a morir. Lo que tú vas a invertir no lo vas a adquirir nuevamente. Vas a tener ruina, vas a tener pérdida. Ah, pero me dice, mira, este terreno de acá es bueno. Mire, si usted siembre aquí, usted va a producir. Las plantas van a crecer, los frutos van a ser hermosos. Y usted tiene esos dos terrenos. La pregunta es, ¿dónde usted sembraría? ¿En el malo o en el bueno? A ver, quiero escucharlo a todos. ¿Dónde usted sembraría? ¿En el malo o en el bueno? En el bueno, ¿verdad? Eso es una decisión sabia. Amén, hermano Yori. Está activado el hermano Yori. Eso se llama tener sabiduría. Pero cuando yo sé que este terreno es malo, yo siembro igualmente en ese terreno, yo soy un insensato, un ignorante, un necio. Ahora, todos respondieron bien en el terreno bueno, pero ¿por qué sembramos en el terreno malo? Si sabemos que el terreno es malo, ¿por qué sembramos en el terreno malo?
Si sabemos que la carne, si yo siembro para la carne, yo no voy a cegar nada bueno, porque sembramos para la carne. Por eso, amados hermanos, que yo concuerdo mucho cuando vi una entrevista de una artista, y es cantante, y ella decía que nosotros lo sabemos todo. Y ella decía, una persona que quiere dejar de fumar sabe lo que tiene que hacer para dejar de fumar. Pero ¿qué pasa? No quiere hacerlo. Ella decía, una persona que quiera bajar de peso sabe lo que tiene que hacer para bajar de peso, pero no quiere hacerlo. ¿Verdad? Cuando una pareja tiene problemas, un matrimonio tiene problemas, ellos saben lo que tienen que hacer para llevar una mejor relación. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque no quieren. Y así mismo nosotros, amados hermanos, sabemos que no debemos sembrar para la carne, que debemos sembrar para el espíritu. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no queremos. No lo quería decir, pero lo dije. Ese es el problema, amados. Sabemos que no podemos sembrar para la carne, pero igual lo hacemos. Amén, amados. Por eso dile que está al lado tuyo, cuidadito dónde vas a sembrar. Díselo, cuidadito dónde vas a sembrar. Entonces, amados hermanos, tenemos estos dos terrenos. Para la carne, hablando de los deseos pecaminosos de la carne, y para el espíritu. Nosotros elegimos. Si yo siembro uva, voy a cosechar uva. Si siembro mango, voy a cosechar mango. Si yo siembro para la carne, yo no voy a cosechar vida eterna. Amén, amados. Entonces, amados, analicémonos. ¿Cómo queremos iniciar este 2025? ¿Dónde vamos a sembrar? Que este 2025 seamos una iglesia que sembremos para el espíritu. Amén. Y que la carne se someta. Quiero culminar con esta cita bíblica. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, amados hermanos, de sembrar para Dios. Aunque al momento no veamos los resultados, si no desmayamos, vamos a ver los resultados. Amén, amados hermanos. Si usted está orando por alguien, no se canse de orar por esa persona. Usted está sembrando. Y si usted no desmaya su tiempo, usted va a ver el resultado de esa oración. Amén. Así que, amados, está el terreno malo, está el terreno bueno. Está la carne, el espíritu. De que vamos a sembrar, vamos a sembrar. Yo no puedo decir, no, yo este año no voy a sembrar. No, yo si quiero o no, voy a sembrar. Pero yo voy a decidir si voy a sembrar en la carne o voy a sembrar en el espíritu. Recordando que lo que siembro, cosecho. Tengamos una palabra de oración, amado, dándole gracias a Dios por su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a empezar bien este nuevo año. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de sembrar para el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a cada día a tener ese deseo de buscar más de ti, Padre bendito. Padre Santo, no permita, Señor, que todo nuestro tiempo, que todo nuestro esfuerzo, que todo nuestro enfoque esté para satisfacer los deseos pecaminosos de la carne, Señor. Sabiendo, Padre bendito, que todo lo que nos ofrece el mundo es temporal, Padre bendito. Y no podemos, Señor, por un impulso perder lo eterno por algo temporal, Padre de la gloria. Padre, míranos a cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Padre Santo. Tú sabes cuáles son nuestros pensamientos, tú sabes cuáles son nuestras ataduras, tú sabes cuáles son nuestros temores, Padre de la gloria. Y seas tú por medio de tu Santo Espíritu ayudándonos, Señor, a poder romper toda cadena, toda ligadura, Padre, a poder echar fuera todo temor y podernos enfocar en sembrar para el Espíritu, Padre de la gloria. Que este año seamos una iglesia espiritual y que podamos dar testimonio de que hay un Cristo vivo obrando, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a estar enfocados en ti, Padre. Ayúdanos a invertir nuestro tiempo en ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestra visión esté en ti, Padre bendito. Llénanos cada día de tu Espíritu Santo, Padre de la gloria.
para poder seguir avanzando y no desmayar. Que no nos cansemos, Señor, en ningún momento, Padre Santo, de trabajar para ti. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje, que esta semilla, Señor, que fue sembrada en nuestros corazones, que dé fruto a 100%. No permitas que el enemigo se robe esta semilla, Padre. Gracias te doy por todo. Estos favores te lo pido en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y por último, el que tiene oído para oír, que oiga lo que la palabra de Dios le dice. Dios le bendiga y sigamos, amados hermanos, con este precioso culto.